de esto siempre en tercera persona. Cuando estás concernido por el tema, yo tengo un hermano médico, por ejemplo, alcanzó a estar tocado por el tema, salió muy bien, pero obviamente llegamos a estar muy preocupados. Soraya tiene un primo que también ya salió, pero alcanzó a estar entubado, un médico de 50 años, y una cosa gravísima. Además, nadie sabe del tema de las secuelas, pues las secuelas son brutales, patrocina una persona como tú, como a mí, nos llega a tocar esto y nos deja con una vida asquerosa después. No, Todo claro. el tiempo asistidos con oxígeno, todo el tiempo con problemas cardiorrespiratorios, todo el tiempo con problemas de maniobrabilidad vital, cuando no son los riñones, son otros órganos que funcionalmente son vitales, etcétera. Una cosa dura, dura. Entonces, pues yo sí creo que el episodio es mucho más que un episodio. No sé si alcanzaste a ver el artículo mío de esta semana. ¿Cómo no? Claro. Eso es terrible. Nos tienen a todos ahí, como diría mi papá en Buen Romance, criando hemorroides 7 horas por día detrás de estas pantallas, ¿no? ¿Cómo no? Pero viste que ya hay gente que ha trabajado el tema, este grupo de Lyon y otros, científicamente, y efectivamente las cuadrículas te obligan a disipar la concentración o a hacer un sobreesfuerzo que produce mucha fatiga psíquica. Por eso hay tanto profesor veterano ya dejando la universidad y pensando o en jubilarse o en ver cómo hace. Y hay tanto profesor joven y alumno joven que quisiera que este fuera el formato dominante, pero ya se empiezan a dar cuenta que termina por ser un poco asfixiante. O sea, vamos hacia un blended, vamos hacia una mezcla, pero todo eso implica adaptaciones. Felizmente mi mujer es académica pura y entonces hemos estado todo el tiempo juntos. Para nosotros eso no es realmente un problema, muy contentos y las hijas en su mundo, pero el circuito familiar ha estado bien. Me preocupa mucho los territorios porque los territorios de todas formas están alcanzando un grado de ensamble por conectividad mayor. Y este tema de las rutas aéreas, pues tiende a sufrir una mengua grande, ¿no? Ayer escuché ya cifras que han estudiado el tema y pues el propio fundador de Microsoft está hablando de, de que la industria aérea cede en volumen el 50% de las operaciones. Que los viajes de oficina y los viajes empresariales se disminuyen un 53%. Y entonces uno tiene que, o sea que de facto el tráfico aéreo va a menguar. Y una ciudad como Cúcuta, que fue pionera y para la cual es tan importante ese tráfico, ¿no? Porque la conectividad física cuesta sacrificio y no está el otro día una autopista de 12 carriles o una cosa así, eso son proyectos macro y todo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué nos va a quedar? ¿No? Entonces, esa cifra de regresar al 2002 en términos de pobreza es durísima y cuando uno tiene fuera de eso una coyuntura como la de ustedes ahí al borde es Estamos duro. al portas de que se abra la frontera. Al portas de que se abra la frontera. Y eso pues va a generar inmediatamente otro problema sumamente grave. Otra avalancha, ¿no? Otra La avalancha. avalancha. Vamos a ver si empezamos. Sí, señor, 5 y 5. cuando quieras. Manuel, Sí, Manuel, sí, señor. listo. Ok, vamos pues. Listo. Señores y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión virtual del 5 a las 5. Les saludo en nombre de nuestra fundación, de la Alcaldía de Cúcuta y de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. La actividad de hoy es la 38ª sesión, la 29ª función virtual y la 33ª conferencia del año 2020. Esta es nuestra sesión número 260 en los 14 años y 7 meses y medio de vida institucional del movimiento educativo, cultural y social del 5 a las 5. Para el día de hoy, la Fundación Cultural del 5 a las 5 se complace en presentar
en su plataforma al doctor Juan Alfredo Pinto Saavedra, a quien saludamos con mucho entusiasmo y le manifestamos que es un orgullo para nosotros que pueda compartir esta sesión. Él nos va a disertar sobre sus experiencias por varios países en un tema tan importante para nosotros como es la migración venezolana. El título es ¿Cómo asimilar 500.000 migrantes en una ciudad de frontera? El doctor Pinto Saavedra es economista de reconocida trayectoria, escritor de literatura multicultural, novelas, cuentos, relatos, crónicas, con más de 27 títulos publicados con traducciones al inglés, hindi y turco. Su amplia experiencia como embajador de Colombia en India y Turquía lo posiciona como uno de los mayores conocedores de Asia en Latinoamérica. Fue embajador de Colombia en Turquía, con acreditación en Georgia, Irán y Pakistán, y embajador de Colombia en la India, con acreditación en Bangladesh, Bután, Indonesia, Nepal y Sri Lanka. Fue además viceministro de Industria, Comercio y Turismo y de Desarrollo Económico. También fue presidente de la Asociación Colombiana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ACOPI, y fundador y presidente de la Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia, CINCET. Ha sido profesor y directivo en universidades de Colombia, América Latina y Asia. Es conferencista en universidades de Europa y África. Fue miembro del Parlamento colombiano. También fue gerente general de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. Es periodista de radio y columnista y articulista de varios periódicos y revistas colombianas. Para terminar, les solicito mantener apagados los micrófonos y enviar a través del chat sus preguntas durante o al final de la presentación. El doctor Juan Alfredo responderá las preguntas en la parte final de la actividad. Muchísimas gracias. Diga, doctor Juan Alfredo. Bueno, muchas gracias, Patrocinio. Es un verdadero honor y una gran oportunidad esta que se nos brinda y pues desde hace algún tiempo veníamos hablando de esto y finalmente lo logramos concretar. Me siento muy honrado tras 14 años y 260 audiciones, estar hoy en esta del 5 a las 5, que es una muy bonita manera de llamar las cosas. Conozco tal vez en el mundo 4 o 5 ciudades. Ahora mismo a mi memoria viene el Carnaval de Zúrich, que empieza el mes 8, o sea, agosto, el día 8 de agosto, es decir, el mes 8 a las 8 y a las 8 de la noche, el día 8 y a las 8 de la noche. Tuve la oportunidad de estar en alguna jornada en ese carnaval que es verdaderamente maravilloso y que contrasta mucho con ese temperamento un poco excedidamente racional que tienen los habitantes de Suiza. Pues al agradecerte esta invitación, y me siento muy comprometido con esta temática por el afecto que históricamente he sentido por Cúcuta. Lo digo también de la mejor manera por el afecto que tengo por Venezuela, donde he tenido vínculos durante toda mi vida, de naturaleza familiar y personal. Y me siento muy motivado porque siempre encontré en Cúcuta contrapartes de mérito para el debate, para la forja de ideas, y espero seguirlo haciendo. Tal es el caso tuyo, por tu trayectoria académica en la universidad, por el civismo que honras, y tal como lo vimos hace algunos meses, por ejemplo, el ejercicio que hicimos con la Universidad Libre y la Universidad Externado de Colombia, y algunas ideas que quizás surjan esta tarde y que me voy a permitir proponer también el desarrollo de esta charla. Bueno, aquí estamos. Yo empezaría diciendo que estamos en cifras oficiales en 1.723.000
nacionales venezolanos. Sé que ya me oyen y dicen la realidad es mayor, sí, quizás lo sea, porque el subregistro es alto. Y lo que se viene, si se dispone la apertura de frontera, que va a llegar a un momento en el cual está la presión social por la crisis venezolana, que creo que se va a tornar inevitable, y tenemos 694,000 más o menos con permisos, 123,000 con permisos renovados desde julio de este año, y ya con formalización solicitada unas 5,500 personas. Desde la base de migrantes que nos convierte en el segundo país del mundo después de Turquía, receptor de migración en la última década, digamos, estaríamos en 766,000, yo diría que unos 800, un poco más de 800 migrantes regulares y prácticamente 1,000,000 de migrantes irregulares o que no tenemos acreditados. Migrantes, como sabemos, unos son de paso, otros son estables, otros son pendulantes, otros recorren América Latina. Norte de Santander se queda más o menos con el 11.5, el 12%, que en cifras generales de los registrados serían 200,000 personas. En la realidad es un poco más, pero ya 200,000 personas, si eso fuera el número, para una población que en el censo del 18 arrojó en el departamento 1,350,000, pues ya estamos hablando de un guarismo que se va como proporción de la población raizal o permanente, tornando muy significativo. Es de hecho, después de Bogotá y de Antioquia como región del norte, la más importante. Y entre las fronterizas, sin duda, es la que tiene un fenómeno de mayor magnitud en este frente. Me llamó la atención que todo el norte tiene 273,000 estudiantes y que de esos son extranjeros más o menos 36,000. Unos pocos, un 10%, un poco más, un 15%, 12%, viviendo aún en territorio venezolano y pasando, como uno lo observa ahí en el puente. Pero todavía la suma la encuentro bastante baja. Si para un total de 4 millones de migrantes, que es lo que maneja hoy en día Turquía como consecuencia del conflicto en Siria, Turquía matriculó este año en escuelas a nivel nacional o en colegios a 800,000 migrantes, la mayor parte de ellos provenientes de la situación del conflicto en Siria que completa 9 años ya. Y entonces esa proporción ya nos debe llevar a que comentemos un poco más adelante las circunstancias. El número de atendidos en salud es notable como esfuerzo de Colombia que recibió un flujo migratorio muy distinto de aquel que manejábamos como costumbre, un flujo súbito, pero tampoco me impresiona y en cambio me inquietó verificar, que lo hice con las autoridades locales, en particular con un compatriota por el que siento respeto, que es Víctor Bautista, y reconocimiento. El tema de salud en números ha ido bajando y no sé si es que pasada la fase de presión en el culmen de las avalanchas migratorias, digamos, pues obviamente las cifras son más altas y a medida que el fenómeno decanta o se desplaza al interior del país o al sur, en el resto de Sudamérica, pues las cifras pueden variar. Era el año 2018 cuando el gobierno al puro comienzo del año me solicitó que además de lo que yo reportaba desde la embajada en Ankara, hiciese un ejercicio mucho más penetrante y un escrutinio más cercano y me fuera para el sur del país y a la zona fronteriza y a los campos y hablara con la gente, con las autoridades, con los migrantes, estudiara este fenómeno más de cerca, porque Colombia veía venir una situación difícil en torno a la crisis venezolana y quería
aprender de una experiencia relevante. Y sin duda Turquía es la experiencia tal vez más importante y la que internacionalmente, en el ámbito multilateral, académico, político e internacional en general, ha recibido, digamos, no tanto los elogios, sino la calificación de una experiencia institucional muy meritoria, al margen de consideraciones políticas, ideológicas o de la, digamos, de esas circunstancias tendientes a usar calificativos maniqueos de quién es el justo, quién el injusto, quién el culpable, quién el malo. Cosas que cuando la guerra avanza y cuando se degrada dejan de tener relieve porque sencillamente la guerra es una manera de vivir contra natura. Y cuando estos conflictos se suscitan de forma aguda, llega un momento en el cual no se trata de diferenciar ganadores, porque finalmente todos lo que somos es perdedores. Yo en ese momento escribí, en septiembre de 2018, escribí lo que llamé 10 lecciones de mérito desde Turquía para Colombia en el manejo de la crisis migratoria. Y fueron delegaciones colombianas y estuvimos trabajando. Y además el diario El Tiempo hizo una publicación resumida de mis columnas que hago en informes de a fondo sobre esta materia. Quiero empezar por ahí recapitulando muy rápido cuáles son esas 10 lecciones y haciendo cortos comentarios de en qué acertamos y en qué nos falta, digamos, aprender de esa estrategia, que no podemos copiar mecánicamente, pero que sin duda tiene unos elementos resumidos, consolidados, perfectamente adaptables a nuestra realidad. La primera lección es que el tema del registro es fundamental y es un tema en el cual nosotros hemos tenido momentos positivos y teníamos experiencia y un cierto desarrollo de software y de estructura de registros por situaciones anteriores de tragedias o de manejo de desastres o de rehabilitación territorial. Pero la verdad es que en el registro tuvimos, digamos, un desempeño que podríamos calificar como las cifras nos lo demuestran, de aceptable para bueno, más o menos en la mitad de los casos. Pero a nosotros, las trochas, el mecanismo irregular que tiene marejadas, que tiene día y noche, que tiene la longitud en kilómetros, que tiene los vericuetos, los atajos, las formas múltiples de trasladarse, no solo en el norte de Santander, también en Carreño y en Arauca y por supuesto en La Guajira, etcétera, pues dejan muchos intersticios, muchos ductos, muchos pasajes, muchas formas de penetrar nuestro territorio y llegar, que además tienen una composición. A la gente que llega pareciera más importante por la coyuntura y las dificultades pasar y hacerse al territorio de Colombia de alguna forma, que adelantar procesos que por momentos juzga burocráticos y que en otros juzga como peligrosos porque insinuarían la posibilidad de una detección, de una política discriminatoria, que siempre ha sido claro por parte de las autoridades colombianas. Y en mi experiencia de diálogo con muchos inmigrantes, no solo en la frontera, sino aquí en la capital y demás, es muy difícil encontrar venezolanos que digan que han sido maltratados por el hecho de ser venezolanos. Hay un problema de rechazo con actores violentos o con gente del lumpen o con gente que se integra con organizaciones criminales que son minoría, pero que claro, se vuelven muy visibles ante la opinión, pero no hay una actitud xenofóbica ni marginalizada. Aunque en los últimos meses, yo diría que este año hemos sentido algunas expresiones de eso, tal vez movidas por el hecho cierto de que en distintas manifestaciones de violencia o de espacios de criminalidad se detectan personas con distintas motivaciones, pero vinculadas comúnmente con formas delictivas que, claro, merecen el rechazo ciudadano.
Pero a donde quiero ir es a que el tema del registro es un tema absolutamente vital y que tenemos que hacer esfuerzos adicionales muy grandes. Por ejemplo, que la persona que llegue debemos manejarla, sea lo que se pueda detectar en trocha, sea lo que pasa por el puente, sea las distintas formas de llegada, debe tener una unidad mínima de atención inicial que no es el gigantesco albergue, que es un campamento, una instalación suficiente, no lo que tenemos que ese espectáculo dantesco de que arriba está Migración Colombia, de que arriba está la Guardia, que debajo están los paramilitares o los colectivos y que uno puede ver desde el puente incluso apuñalar gente, como me tocó verlo hace algunos meses en una visita. No, no, no. Yo hablo de que haya un lugar, un aglutinante, un centro donde converjan todos los que podamos, los más que podamos, y donde adelantemos los exámenes mínimos, las identificaciones mínimas y el registro básico. Porque de eso depende que podamos hacer un buen derrame de la política pública y del servicio de atención. Y segundo, que los procesos de integración binacional y ciudadanos puedan tener desarrollo y puedan ir construyendo realidades meritorias. Repito, el registro es mucho más importante de lo que creemos. Por ejemplo, en Turquía es una tarjeta tipo tarjeta de crédito. Se vuelve fuente de acceso para subsidios que bajan a través de las superficies comerciales o de los centros de distribución. Se vuelve punto de acceso para la seguridad social. Se vuelve punto de identificación y objeto de consideración para presentar hijos a matricularse en establecimientos estudiantiles, en colegios, en escuelas, y aún se vuelve la tarjeta clave para que la gente se presente en los servicios de formación profesional, lo que sería el SENA o las cajas de compensación, para tener formas de participación en los estudios. También en las asignaciones que se den para alimentación transitoria, para la mejora nutricional, o una vez que se establecen los subsidios en arriendo, distintos mecanismos, el registro y la posesión de una tarjeta identitaria es realmente decisivo. La segunda lección que en ese momento yo di es que el acuerdo institucional tiene que ser muy, muy claro. Es decir, toda tarea de estas es una tarea multiinstitucional, plurinstitucional, interinstitucional. La dirección en quién descansa debe ser clara, pero la coordinación entre la autoridad nacional y las autoridades territoriales, departamentales, municipales y los organismos internacionales multilaterales debe ser muy nítida y debe ser clara para la gente. Porque cuando eso está diluido o cuando se entra en ámbito de competencia institucional, eso es una gran perversidad. Es clave que la gente esté enterada y que la institucionalidad realmente gane día por día en coordinación. Y eso es muy importante porque la tercera enseñanza es que las formas institucionales no son perpetuas ni son perfectas y que cambian con la dinámica de las crisis migratorias. Es claro que la llegada es vital, es claro que después viene la atención humanitaria, que algunos países adoptan albergues, nosotros hemos hecho 3, pero que también el objetivo no es albergar en condiciones confortables, digamos, a todos los inmigrantes, porque lo que es una estrategia transitoria tiende a volverse, cuando se otorgan demasiados beneficios, en una forma de vida y en una actuación permanente. Recuerdo que hablando yo con un migrante en un campo allá en Gaziantep, al sur de Turquía, le dije, bueno, ¿qué? Y dijo, no, yo me actualicé con un servicio de formación profesional como el SENA en Turquía, como electricista, que es lo que yo soy, y empecé a estar en el campamento, en el albergue y a salir a trabajar. A medida que me fui haciendo conocer, me contrataron más y obtuve el flujo y mi familia entró al colegio, los niños, y mi mujer empezó a hacer trabajos de apoyo aquí mismo en el albergue. Y en general estamos muy organizados. Yo le dije, bueno, pero la idea del albergue es transitoria, usted lleva 6 años y ¿cuánto más piensa quedarse? Porque pues lo ideal es que ustedes o se integren a la sociedad
o si cesa o cede el conflicto, pues se planteen repoblamiento en su territorio o algo así. ¿Usted cuándo me podría decir que piensa salir del albergue? Y me dijo, no, señor, esas cosas sí no se las puedo responder yo, esas son cosas de Alá. Esa es una pregunta para Dios nuestro Señor. Era una manera muy bonita de decir que cuanto más pudiera quedarse, pues más lo haría. Y eso nos debe a considerar que los juegos institucionales van cambiando y que además la meta clave es lograr llegar, así como decimos que al inmigrante no es un invasor, que es un huésped nuestro, como nosotros lo vimos por tantos años, del otro lado de la frontera también, que la idea es que la integración en el ámbito comunitario sea tal que nos lleve a lo que yo he llamado la emulsión comunitaria. De que hay un momento en el cual lo vemos muy difícil al comienzo, pero a medida que pasa el tiempo vamos entendiendo que está ocurriendo una emulsión comunitaria, que está ocurriendo una mistura de dos sustancias que no son diferentes de forma absoluta, pero que tienen matices culturales, experiencias de vida y formas de organizar la cotidianidad diferentes que se van asimilando y que terminan produciendo un efecto, digamos, de emulsión comunitaria. El cuarto tema, por tanto, es que mientras se sucede ese proceso hacia lo que llamo la emulsión comunitaria, las distintas estructuras donde van a recalar y donde echan raíces los migrantes son de todo tipo y hay que saber interpretarlas y, si se quiere, no angustiarse tanto por eso. Lo que sí sabemos es que apenas el 36% de los migrantes manifiestan querer regresar. O sea que debemos estar preparados para comprender, como lo sucede en todo el mundo, que un fenómeno de estos toma mínimo una década y que hay un proceso creciente de creación de una realidad interconectada, de manera que la idea me voy o la idea regreso son ideas muy absolutas para lo que tiene que ver con la realidad. El quinto aspecto clave es que el trabajo institucional, después de la fase humanitaria o de la llegada, tiene que bajar con la presencia del gobierno, de las instituciones, del sector privado, a lo local, a los municipios. Este es un tema crucial. Yo le pregunté al envoy, al enviado del alto gobierno de Turquía, un embajador muy prestigioso, para la crisis en Gaziantep, le dije, estando en su casa en una conversación de horas, le dije, ¿quiénes son los héroes de este proceso? Me dijo, los héroes son los inmigrantes, los héroes son las familias que tienen una actitud receptiva, afirmativa, y los héroes son los municipios, los gobiernos locales, los líderes de distinto tipo en lo local, porque ellos son los que están dándole la cara al problema verdadero, al día a día de ese problema, a la realidad compleja cotidiana, con sus conflictos, con sus desavenencias, con sus aciertos, con sus armonías. Entonces, clave que el discurso de las ayudas y los protocolos y las formas lleguen a lo municipal, bajen a lo local. Y esa es una quinta lección. La sexta es que un problema de esta magnitud se vuelve un problema mediático. Entonces, que debe tratar de no manejarse con explosiones noticiosas. Es inevitable que a veces el migrante que se siente maltratado o que no ve salida trate de buscar el espacio mediático para digamos, pronunciarse, manifestarse y también para hacer un tanto de ruido y de multiplicación de opinión. La clave es, primero, que haya una muy buena información para los migrantes de los mecanismos de atención, que haya mucha asistencia en qué puede hacer, en las alternativas vitales, en dónde corren los procesos, en dónde están los contactos, en cómo se pueden demandar a nivel barrial y municipal. Pero al mismo tiempo hay que hacer un manejo de los medios que no es una manipulación, pero que sí tiene que destacar el aspecto positivo de los procesos y los resultados y esa cultura de entendimiento del problema, de que uno no mire el problema como una maldición
o que no lo mire tampoco solamente como una fuente de ventaja. Yo cuando veo Cúcuta hay un sector de la élite comercial que no le va mal en Cúcuta, hay restaurantes nuevos, hay hoteles que ya ampliaron sus instalaciones y uno ve en zonas céntricas los volúmenes de comercio y los pasos, digamos, de los convoys por arriba o por debajo en el tema fronterizo, que uno sabe que hay gente ganando mucho dinero en este proceso. Lo grave no, ni siquiera es eso, sino lo grave es que ese dinero no toque mucha gente en la base que podría ayudar a mejorar su lamentable situación de vida. Y segundo, que la experiencia que estamos viviendo terminara dejándonos una sociedad fragmentada con una élite de gente que puede tener tanto que no puede dormir y con una base de la pirámide de gente que tiene tan poco que no puede comer. Entonces, porque ¿qué hemos ganado históricamente con eso? Finalmente, el fenómeno produce unos flujos de capital masivos, superficiales, residuales, pero los produce. Qué grave fuera que el balance de todo esto, digamos, sea como el que empieza a pasar en la pospandemia, que el 89% de los afectados, de las víctimas, han sido de los estratos 1, 2 y 3. Que los volúmenes de pobreza han aumentado hasta situarnos en el año 2002, o sea que estamos perdiendo 18 años de tiempo histórico de progreso económico. Y que al final lo que tenemos es un retroceso histórico-social de magnitud, porque entonces, claro, vamos a empezar a escuchar voces que resumen el proceso como una experiencia desgraciada, y tiene componentes de una experiencia desgraciada, pero tiene aspectos muy positivos que la sociedad tiene que capitalizar. La séptima lección es que la educación juega un papel vital. La educación escolar es la vinculación al circuito institucional educativo, la vinculación en la secundaria, la vinculación aún en educación superior, la vinculación en formación profesional, en habilitación, en actualización, y que cada vez que se haga una ceremonia de graduación debe beneficiar por igual, o cada vez que se ofrezcan las becas, a ciudadanos colombianos y a migrantes. Y que eso debe ser palpable, eso debe ser evidenciable. Es demasiado importante esto, para que la gente no sienta que el Estado y el capital privado están haciendo asignaciones de dinero que benefician más a los migrantes que a los propios compatriotas raizales, digamos. Pero también para que la gente sienta que la oportunidad está bien distribuida para todas las víctimas de este proceso que es injusto y repentino en general. Entonces, me acuerdo de un programa que se llama Graduación en Ecuador, que he recomendado que se tenga en cuenta porque podría ser un elemento de referencia sobre la graduación en nivel primario, en secundaria y en formas de certificado de aptitud profesional, habilitación, complementación, especialización, y que siempre las ceremonias de graduación se hacen bajo esa divisa que he mencionado, de lo binacional, de no hacer distingos de procedencia para tales efectos. Un tema también vital en la octava enseñanza es que el control sobre los recursos financieros debe ser muy claro, que es un tema crítico que la gente observa mucho y que muchas veces, como esto tiene costos explícitos, gastos implícitos y otro lo que llamamos en economía sunk costs, los costos hundidos, los que aparentemente no se ven, es muy importante que haya información buena sobre la plata, en qué se ha gastado, y que esa información sea fría, nítida y clara, y que si hay problemas en la gestión de contratos, en alguna realidad, se comenten con la ciudadanía, para que se muestren que no son lo dominante, y segundo, que hay, digamos, autoridad institucional y hay autoridad social también que censure conductas de corrupción y de mal manejo. Es muy importante que instituciones que están en la vida colombiana fuertemente arraigadas, como las cajas de compensación, las cámaras de comercio, las ONG, los gremios, por supuesto el SENA, las universidades, los fondos de capital de riesgo, las instituciones que promueven el emprendimiento, se vinculen más y más. Yo creo que lo han hecho. Yo pediría que lo hagan más.
Yo vi, por ejemplo, que la presidenta de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar dijo, queremos empezar a vincular a las cajas gente que gane menos del salario mínimo. Yo creo que las cajas deben ser más abiertas y en ese caso ofrecer un plus de servicios para sus afiliados, servicios diferenciados, pero en todo caso deben abrir la puerta a la informalidad, porque necesitamos, repito, que la gente sienta que tiene amparo social y de oportunidades y que no estamos creando una sociedad aún más fracturada, aún más fragmentada que la que ya recibió al COVID con una informalidad del 52% y con gente persiguiendo la informalidad cuando se trata de formalizar, no de perseguir la informalidad, sino traerlos para acá, traerlos de este lado del mostrador, traerlos a la sociedad incorporada y entonces no sería para nada deseable que al término histórico de este proceso tuviésemos aún mayor fragmentación. Por último, que un proceso de este estilo tiene el sello de lo internacional y que no hemos logrado que el fenómeno fronterizo y el fenómeno de migración tenga el eco que debiera tener en el escenario internacional. Yo creo que es muy importante el trabajo tanto en lo bilateral como en lo multilateral, que inclusive en materia de fondos, yo pregunto, ¿cuántos son los ricos, los magnates venezolanos? ¿Cuántos son los colombianos? ¿Y cuántos los internacionales que han hecho una participación filantrópica de magnitud, como las que uno ve que ocurren en Asia y en África, en el fenómeno de la crisis migratoria colombiana? Yo creo que es un tema muy importante, por eso es mi 9ª lección. Y la 10ª es que toda región necesita unos macroproyectos identitarios para su rehabilitación en el largo plazo. De que necesitamos proyectos bandera, motivos de unidad regional, convocaciones patrocinio, me habló de que hay algunos temas en curso. Necesitamos esas ideas símbolo, aglutinantes para todos. Aquí termino la primera parte. La segunda refiere a la experiencia más concreta que da el título de esta conferencia. ¿Cómo ha hecho Gaziantep, la ciudad más importante fronteriza o muy cercana a la frontera sur de Turquía con Siria, para manejar ese flujo de 500,000, de medio millón de migrantes durante los últimos 8 años y haber logrado grados de asimilación y de desarrollo al punto de que hoy ese fenómeno migratorio se ve como un gran motor del progreso colectivo regional? Cuando empezó la crisis de la guerra de Siria, Gaziantep, que es una bellísima ciudad antigua que ha tenido presencia desde los tiempos del Imperio Romano, que tuvo presencia del ciclo bizantino de esa participación del Imperio Romano de Oriente, que tuvo presencia posterior, que de muchas formas hasta llegar a la presencia musulmana, a las cruzadas, a las formas de vida premodernas y luego todo el proceso de sultanatos y más tarde de la independencia de Turquía, luego de su confrontación desde el Imperio Otomano con otras potencias del mundo, etc. Es una ciudad muy rica históricamente y en tradiciones, que cuando empezó el conflicto y la migración, año 2011-12, tenía 1.2, o sea, 1.200.000 habitantes. Y que ahora tiene 2 millones de habitantes, de los cuales 500.000 son migrantes provenientes de Siria. ¿Cuáles han sido los componentes de la estrategia de Gaziantep? Gaziantep decidió desarrollar un proyecto enorme para todo el sureste de Turquía, que se llama el proyecto GAP. Es un proyecto gigante cuyo tracto, cuyo proceso tomará 25 años, de los cuales ya lleva más de 10, que incluye represas, que incluye conexiones eléctricas de magnitud, que incluye embalses, túneles, obras de infraestructura,
conectividad, habilitación agraria, muchos distritos de riego, y que o que ya ha logrado casi la mayor parte de la rehabilitación de 1.800.000 hectáreas cultivables que se están dedicando fundamentalmente al cultivo del pistacho, donde Turquía es el mayor productor mundial. Este proyecto, que fue discutido ambientalmente, políticamente, ha tenido tal desarrollo que es un ejemplo para el mundo y que nos debiera llevar a plantear proyectos de magnitud en este frente agroindustrial y agrorregional en el departamento del norte, y en cuyo desarrollo, en el caso de Gaziantep, se encontró que era necesario inundar un pequeño pueblo. Algo como pasa casi todo, como se hizo en Guatavita, en Bogotá, en el embalse de Tominé, o como se hizo con Yaguará, en el Huila, en el embalse de Betania, o en tantas otras situaciones. Es normal que en un embalse haya que inundar una población y reconstruirla y armarla nuevamente. Solo que cuando se fue a inundar esa pequeña población allí en Gaziantep, se llamaba Seuma. Y al destapar las ruinas de Seuma, se encontró que allí estaba el tesoro de mosaico más grande de la humanidad, que incluso los mosaicos del Vaticano parecían pequeños tesoros, pero que este era el más grande tesoro de la humanidad en cuanto al arte del mosaico. ¿Y qué se hizo? Antes de inundar la ciudad, se recuperó y se levantó ese patrimonio. Y hoy en día Gaziantep tiene, entre otras atracciones, el primer museo gigante del mosaico en el mundo. ¿Qué más hizo Gaziantep? Gaziantep hizo un esfuerzo educativo para recibir a toda la población, migrante o no, que demandara servicios de educación primaria, secundaria, técnica, superior, intermedia, tecnológica y sobre todo actualización, habilitación y complementación en oficios que mucha gente tenía, pero donde necesitaba paquetes tecnológicos nuevos y aprendizaje innovador y permanente. Ya les decía que 800.000 niños de Siria cursan hoy estudios en Turquía, no solo en Gaziantep, en todo el país, pero que es un fenómeno esto. Bienes bienes públicos, pero para el bienestar social. Programas muy fuertes en cultura, en parques, en mejora de escenarios para las comunidades. Se planearon y se desarrollaron. Y se desarrollaron pequeños parques industriales para albergar microempresas y para crear un auge de las pequeñas y medianas empresas con incentivos para el emprendimiento o para su desarrollo. Y entonces los parques de pequeñas industrias se hicieron por más de una docena en la región y en los alrededores de Gaziantep, y los incentivos dieron lugar a una generación nueva de pequeñas empresas. Y en la agricultura se aumentó notablemente con esta infraestructura que mencioné la oferta. Y Gaziantep tiene una tradición que se reconoce que la mejor comida de Turquía y la mejor parrilla de Turquía está en Gaziantep. Eso sirvió para fortalecer ese tema identitario de la gastronomía y de hacerla conocer más en toda Turquía y en el mundo. Y también se acordaron agendas sectoriales, agendas con el comercio, agendas con los agricultores, agendas con los productores industriales, con los alfareros, con los artesanos, y dentro de una disciplina en la cual Gaziantep tiene una gran tradición, y es que es la capital turca del cobre. Y entonces allí el desarrollo artesanal, como la alfarería en Cúcuta y en el norte de Santander, se convirtieron en los símbolos que ya eran, pero redimensionados, modernizados con paquetes tecnológicos e internacionalizados. Este tipo de acciones fueron acompañadas con algunos macroproyectos de renovación urbana. Vamos a modificar estos 3 barrios, los vamos a poner a la gente a vivir mejor y vamos a hacer de eso una unidad arquitectónica urbana
de mérito, que mejore el semblante de la ciudad y que no la haga percibir como una ciudad hacinada en la marginalidad de los villorrios y los tugurios, sino por el contrario, en una ciudad que se renueva y que mejora el paisaje urbano a través de sus estrategias de inclusión social. Cuando hablo de estas cosas, entonces le dicen a uno, pero ¿usted sí cree posible que esto tenga lugar en Cúcuta? Y yo digo, pues claro que sí, yo lo creo posible. Primero porque la capacidad emprendedora de Cúcuta es muy fuerte. Yo dije hace unos minutos que me sorprendía ver que había cierta opulencia en Cúcuta en medio de la crisis. O sea que hay gente que es muy hábil para trabajar, para planear, para gestionar y aún para acumular. Entonces, mi llamado es en el mismo sentido de que lo ha hecho Gaziantep. Proyectos regionales de magnitud y de mérito, que se vuelvan símbolos e ideas que abrace la comunidad. Un gran macroproyecto norte santanderiano, 1, 2, 3, que sea muy aglutinante como la gran estrategia de desarrollo. Tercero, núcleos productivos que sean fuertemente identitarios y símbolos regionales. Insisto que lo de la alfarería, ayer compré para una muy modesta quintica que tenemos en familia, compré baldosa de grés elaborada en Cúcuta, en un centro de distribución que tiene aquí una empresa cucuteña. Y es que de lejos, en calidad, en color, en acabado, en todo, es la mejor del país y yo diría de América Latina. ¿Cuánto se puede hacer? ¿Cómo podemos acrecer ese fenómeno cuando uno de los sectores que aún en la dificultad muestra dinámicas curiosísimas es de la construcción para la pospandemia? Al cambiar la forma de vida, ustedes no se imaginan, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, la cantidad de gente que está modernizando fincas, quintas, comprando casas viejas en los pueblos de periferia y mejorando la conectividad para partir las semanas y vivir ahora más en la periferia que en el mar de angustia que significa esta capital, con sus lacras de inseguridad y de dificultad de movilidad, pese a su extraordinaria oferta cultural y a la condición de capital de todos que tiene Bogotá. Hay otras industrias que perdieron tanto en la apertura como en la realidad, pero cuya simiente está ahí, como el calzado, como la confección, las artesanías. Hay muchos productos gastronómicos que le dan identidad a Norte de Santander. Yo soy glotón, ustedes lo ven, pero además, pues de tantas visitas que realizaba cuando era presidente de Acopia Santander, a Norte de Santander, y de mi relación con Venezuela, pues yo sí reconozco un gran auge de la artesanía, también de los alimentos. Yo recuerdo que hay pasteles de garbanzo y de otras leguminosas. Recuerdo que hay mute, recuerdo que hay, ¿cómo llaman esto? Mutiscura, creo que es que se llama un guisado de carne que es delicioso. La famosa rampuchada, la piscicultura, las formas parecidas a las del Santander del Sur, de chivo, la pepitoria, el tamalo cañero, los cortados de cabra, esta especie de lasaña, no recuerdo el nombre, pero que... Y la condición privilegiada de ser el primer productor nacional de zanahoria, que debiera estar ofreciendo unas opciones de dieta para el país y de comercialización de procesados, de alimentos procesados muy interesantes. Pero además lo regional, es que el norte de Santander ha dejado de mostrarse ante el país como un país de referencia geográfica y de municipalidades extraordinariamente hermosas e importantes. Es la hora de tener una estrategia que ponga a los colombianos a hablar de Bochalema, de Pamplona, la Villa de Rosario, que hable de ese tesoro maravilloso que es Ocaña y que hable de los patrimonios naturales, de los yariguíes, de los estoraques, y de esa zona. Conozco por el lado de Boyacá Chiscas y fui hasta la frontera y de Cubaray y demás, y es absolutamente bellísimo el territorio fronterizo entre Boyacá y norte de Santander. Pero quisiera terminar haciendo unas recomendaciones a partir de lo que vi y aprendí en Gaziantep, en Turquía, en la India, que tiene procesos tremendamente gigantescos, en Bangladesh o en Myanmar,
en el Asia. A mí me parece que se está ante una oportunidad muy grande. Esta mañana hablaba con algunas autoridades ofreciéndoles mi solidaridad, invitándolos a escuchar esta charla, y les decía, por ejemplo, lo siguiente. Va a haber una cumbre de gobernadores en febrero en Cúcuta. Transformemos esa cumbre en un evento internacional muy meritorio. Y propondría que el país invitado fuese Turquía. Y hablé esta mañana con la embajadora y me permitió hacer este anuncio que hago en este momento de 5 a las 5. Turquía quiere sumarse a esa cumbre de gobernadores. Si es necesario traer expertos, aportar toda su experiencia, forjar un programa conjunto de cooperación de Turquía con Colombia y de Cúcuta con Gaziantep. La alcaldesa de Gaziantep lleva como 6 años, es una mujer extraordinaria que puede conocer a quien se le debe buena parte de la tarea maravillosa que allí se ha desarrollado. Tiene muchísimos escenarios de cooperación en el desarrollo de emprendimiento, el desarrollo tecnológico, en el concepto de un desarrollo urbano rehabilitante y de tecnologías de inclusión social. Propongo que esa cumbre no divida, sino que unifique, que esa cumbre no polarice, sino que aglutine y que genere compromisos a todo nivel, gobierno, oposición, ciudadanía, universidad, Estado, comunidad, y que aún mediando las diferencias ostensibles que tenemos de conceptos sobre la realidad política, que deje de hablar tanto de la dificultad y que trate de afirmar en medio de esa dificultad. Propongo que el primer semestre del próximo año sea visto como una ocasión y un ciclo rehabilitante, y que las fuerzas cívicas tomen el liderazgo desde ahora para, por encima de polarizaciones, por encima de discursos cargados de adjetivación, sumar y sumar, como lo requiere esta ciudad, como lo ha hecho Gaziantep, nuestro ejemplo a seguir para esta tarde y de aquí en adelante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, mi apreciado y amigo, doctor Juan Alfredo Pinto. Extraordinaria su disertación. Me sonó mucho, tengo que decir, el ofrecimiento que usted ha hecho públicamente a nuestra región para que nos acerquemos más a los turcos. Y aquí hay una buena cantidad, una gran colonia turca, con el objeto de que participen más en el desarrollo regional y nos enseñen muchas cosas. Gracias en nombre de la región, gracias en nombre de la gobernación y de la alcaldía, en nombre de toda la gente de la región. Como siempre lo hacemos, voy a leer algunas preguntas para que usted responda con su sapiencia. De Álvaro Carvajal Franklin. ¿Por qué Colombia no decreta emergencia migratoria y solicita a la ONU su intervención directa con campamentos de refugiados como los hay en Europa, a pesar que ocurra su anécdota en Turquía del refugiado que tenía 6 años y solo salía por obra de Alá? Los campamentos de refugiados ayudan a controlar y atender a la población migratoria. Esa es el... Voy a escuchar, si me dices otras dos preguntas, sí, las cómo no. contesto en bloque. Antonio María Ríos. Doctor Juan Alfredo, con esa visión global que tiene y conocido es que el pleno empleo arregla todos los problemas sociales y económicos, ¿qué recomendaría en inversiones para esta zona fronteriza? También Luis Ernesto Hernández. Doctor, ¿qué tan viable sería implementar un sistema con huella y foto
como identificación biométrica para los inmigrantes, tendría como propósito una base de datos real, identificación en el territorio nacional de los que pasan por la trocha y de aquellos pocos que vienen a hacer daño. Ingrid Harman Paz, ¿no le parece urgente ordenar la inmigración como lo hacen en todos los países del mundo? Ese ingreso sin control puede ser peligroso, ya lo es. ¿Hasta ahí? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por el interés, por las preguntas que son agudas. No me sorprende eso, me pasa siempre en Cúcuta. La última vez fue en la Universidad Libre, en una preciosa jornada. Y ojalá la podamos repetir en febrero. Esta mañana me decía la embajadora Ece Öztürk de Turquía, me decía, dígales que sí, que cuenten con Turquía, que cuenten conmigo, que me pongo al frente de la tarea, dime los puntos de contacto, etc. Pero eso sí, tú me acompañas a que por lo menos el día de esa cumbre haya un panel en que podamos hablar con sinceridad y no con lenguaje protocolario y esto, sino que vayamos por los problemas como son. Y le dije, cuenta con eso, cuenta con eso. Yo sí creo que el ejercicio con los organismos multilaterales debía ser un ejercicio más intenso, o sea, con el conjunto de Naciones Unidas. Y dentro de eso se podría también pensar en que, por ejemplo, en esa cumbre de gobernadores hubiese un panel con los organismos de Naciones Unidas que las autoridades de Norte de Santander y de Cúcuta consideren relevantes. Los organismos son muchísimos, pero seguramente hay unos que pueden jugar un papel preponderante. Sin duda ACNUR, pero al lado de eso FAO de pronto en el tema alimentario. Al lado de eso, por ejemplo, PENUMA, tal vez en el tema ambiental, que es una variable tan vital de considerar en estos asuntos migratorios. Y seguramente la propia OIT, que podría armar una corta misión de alternativas de empleo de emergencia. Y que la coordine el PNUD y que sea como un panel multiinstitucional de organismos de Naciones Unidas con ocasión de la cumbre de gobernadores en Cúcuta y que se oriente a la oferta institucional de cada una de esas entidades para mejorar el desempeño. Yo creo mucho, lo hablé esta mañana con algunas personas, de que el centro de llegada debe optimizarse y debe ser un núcleo permanente y con capacidad operativa. Lo de los albergues me deslumbró y después de que me deslumbró me dejó muy preocupado, porque es que en el mejor momento un país con mucha más capacidad económica e institucional que el nuestro, sin embargo lo más que logró atender a través de los albergues fue el 6,7%. Y llegó a tener 23 y en este momento tiene 7 y se aproxima a cerrar otros 2 o 3. Porque es que son estrategias que se vuelven, que crean como una élite en el circuito migratorio. Y que, por ejemplo, hablo de las zonas de desmovilización de la guerrilla. Yo creo que es un proceso que para los que han creído y son de buena fe, parte del proceso ha sido bueno y tiene que ser mejor. Pero uno de los temas que tenemos que trabajar con ellos es más fuerzas productivas propulsivas para ellos mismos y segundo, más integración regional para que puedan autoabastecerse, porque si no, la profesión desmovilizada se vuelve una profesión bajo una situación en que dicen, bueno, yo soy desmovilizado, ¿me sigue ayudando o me vuelvo disidencia? Y eso no puede ser. Entonces, con el desplazado o con el marginado de todo tipo hay una tendencia a consolidar ese estatus, que es lo que refería a través de esa anécdota, que la tengo en foto y grabada, etc. Pero lo que importa en esto es la presencia de Naciones Unidas y el tema del empleo que se mencionó en la segunda pregunta. Miren, Colombia va a entrar en la medida en que el déficit fiscal lo permita, va a entrar en un proceso hacia renta única y economía del cuidado. Es inevitable. Ahora, que si podemos dar un salario mínimo para todo el mundo, todavía no podemos.
Ya hoy aparecimos como el país más endeudado de América Latina a raíz del COVID. O sea, eso va a ser muy difícil. Pero que podamos arrancar con un 20% de salario mínimo y que vamos a empezar a generar una renta única va a ser muy importante. Y que las mujeres, que son las grandes gestoras de la economía del cuidado en el hogar, empiecen a recibir un apoyo económico que les asegure que son sujetos vivos de la economía y no personas al margen en una condición miserable. Dos decisiones grandes de política. Pero habrá una más fuerte, y es que no hay una forma de empleo ideal. En materia de empleo vale todo. Y necesitamos agenciar una estrategia muy fértil en micro y pequeña y mediana empresa, que son los verdaderos semilleros de empleo duradero, y no esperar a que eso lo resuelva, por lo menos no solamente el gobierno. Hay estrategias comunitarias que tienen mucho mérito en las soluciones de economía natural para los problemas ambientales. Creo poderosamente que en los municipios hay que organizar brigadas, jornadas, formas de ornato, de embellecimiento, de cuidado municipal, de movilización ciudadana, que pueden generar circuitos de economía productiva en pequeña escala. Y creo poderosamente en eso, y de eso habrá mérito para hablar, por ejemplo, con delegaciones turcas si logramos concretar este empeño. Luego, pues hay un tema en el cual tengo otra experiencia muy, muy importante, ya no turca, sino india, y que creo que se podía hablar dentro de esta misma mirada que estamos poniendo con un deadline cercano en febrero, a finales de febrero. Sería el momento de hablar, tal vez en estos días. El próximo 26 es el Día de la Constitución India. Mire, India tenía un problema de identificar la gente, y estamos hablando de 1.350 millones de personas. Y el problema es muy grande y se ha reducido, yo creo que ya vamos en más de 1.000 millones. Ellos desarrollaron un sistema de identificación como lo propone la persona que hace la pregunta. Huella, iris del ojo y número único identitario. Pero además India desarrolló el software para hacer eso con equipos móviles que cargan un maletín plegable con la tecnología que les permite hacer el ejercicio identitario. Yo no creo que sea algo inalcanzable para Colombia y creo que sería extraordinariamente útil, que la única manera de planear formas de inclusión social es si uno ha podido registrar, contar y hacer seguimiento de la gente. Y eso no socava como otras formas de Big Data que socavan la individualidad y que ponen en peligro la libertad personal. ¿No? Esto es una manera de registro moderna, flexible, orgánica, no mecánica e incluyente. Y ahí recomendaría pues un contacto con Cooperación India y con la Embajada India, que yo creo que pudiera transferir en apoyo con la registraduría tal vez un esquema que nos dé salida en ese frente. Si estamos ya avanzando hacia la cédula con biometría, miremos qué debemos hacer para que un registro que lleve a formas identitarias, a la tarjeta, a la carta, lo que sea, pudiera tener estos componentes, que además son excelentes contra la corrupción. Cuando existen estos mecanismos identitarios, los descensos de subsidios y de apoyos en dinero no son objeto de duplicaciones, de muertos firmones, etcétera, de todas las mañas que aparecen en este tipo de derrames de la política pública. Y en el tema del control, yo creo lo siguiente, yo estoy preocupado con la que podríamos llamar de pronto la inminente apertura de la frontera. El problema de estas cosas es que cuando uno cree que la resuelve por vía, digamos, represiva o vertical, pues generalmente la realidad se encarga de mostrarle que no. El caso de Trump pasa por el tema de la viabilidad política de esa postura tan radical, que al final puede significar más una resta que una suma que duró apenas 3 años y de relativo contenido por la fragmentación familiar. O sea, y el muro ahí está, él se hizo tomar unas fotos recientemente.
La propia Turquía tiene un muro nada despreciable de 700 y pico kilómetros y es un muro eficaz. Y sin embargo, todos los días el Mediterráneo recibe barcas, todos los días las islas griegas contiguas al sur de Turquía, en el Egeo, enfrentan problemas y todos los días se conocen casos de trata de personas en distintas áreas fronterizas. O sea, yo sí creo que el control se requiere, pero yo creo que el control es tanto más eficaz cuando va tomado de la mano con una opción de ayuda para la gente. Debemos tratar de establecer un vínculo eficaz en que la gente que haga registro y sea susceptible de control y seguimiento es a la vez la gente que va a recibir más claros beneficios institucionales. O sea que la suerte de control y registro se vuelva meritoria. La otra operación, pues es muy difícil porque es que nosotros no tenemos elementos genéticos, no tenemos elementos étnicos, no tenemos fenotípicamente diferencias notables, porque además genotípicamente somos lo mismo. O sea, nosotros entrar a crear diferenciaciones por acento, por cosas de esas, es muy difícil. Y pensado en el largo plazo, no solo es inteligente, sino fragmentacionista. Entonces yo creo más bien en ligar el registro, el control con digamos, el otorgamiento de oportunidades y hacer que esa brecha que tenemos entre irregulares y regulares, ojalá se pueda cerrar dramáticamente a sabiendas de que el resultado de este fenómeno es que Colombia, que tenía dificultades en el censo de 2018 de llegar a los 50, va a llegar a los 50 millones y ahora nos toca el esfuerzo porque nos quedemos por ahí. O sea que vamos a terminar siendo un país con una mezcla más alta entre patria andina y patria caribe. Y yo creo que eso al final, muy en el largo plazo, ya no lo verán mis ojos, pero al final va a ser una sociedad más compensada y más feliz. Bien. Doctor Juan Alfredo, hay otra última pregunta. Dímela. De Estia Andrómeda. Doctor, ¿qué política pública se puede crear para poder tener un fondo de apoyo para los migrantes? Pues yo dije que a mí me parece que el país no ha sido suficientemente agresivo en la búsqueda de una estructura que se salga, digamos, de los moldes de la cooperación internacional tradicional. Yo imagino, por ejemplo, a una persona como el presidente de la República, o a una delegación de 10 colombianos que tengan muy buena vinculación internacional y que tengan alto reconocimiento, alta visibilidad, artistas nuestros importantes, gente que tiene, repito, muy alta visibilidad en el escenario internacional, visitando a 10 cacaos de la filantropía del mundo, que también los hay. Y no necesariamente hay que ser de los 10 más ricos para ser de los 10 filántropos más significativos. Pero en el mundo de hoy la filantropía es toda una posibilidad. Y Colombia y la dificultad que tenemos sería un magnífico escenario para vivir una experiencia de atención del problema migratorio con la creación de un fondo de magnitud revolvente, además, que se exponga como fondo de capital y que pueda, con el producido más adiciones en el tiempo, tener un monto contra el cual pudiera aplicarse no tanto ayudas directas y subsidios como estrategias de desarrollo que amplíen la base de oportunidades. Es una de las ideas que se me ocurre, pero hablo por lo que me sucedió también esta mañana y por lo que es mi experiencia. Es decir, si yo llamo a un embajador y le digo, mire, estoy en esto, esta tarde hablo a las 5, me hablaron de estas y estas cosas, y yo quisiera que su país se sumara a esto, y que una embajadora que tiene influencia y reconocimiento en su cancillería me diga, cuente con eso, ya lo autorizo a que lo diga en público. Y yo a veces digo,
el parroquianismo también es eso, ¿no? El parroquialismo es que creemos que siempre hay que hablar o con el BID, o con el Fondo Monetario, o con los donantes tradicionales, y que no tenemos la enjundia para institucionalmente ir y decir yo voy a tocar las puertas de 10 personalidades del mundo. No sé, incluido el Papa, incluido Cáritas de Alemania, incluidos los gobiernos que tienen fondos excedentarios muy grandes en el mundo, incluidos las hiperpotencias, pero también personalidades del mundo que acaso pudieran no sentirse melladas ni utilizadas y en cambio sentirse gratificadas de la oportunidad de construir una alternativa para manejar algo de lo cual al final, sin juicios de valor, mediando seguramente mucha agua política bajo el puente, en 20 o en 25 años nuestros hijos registrarán como una experiencia de reunificación de posibilidades nacionales que se dio gracias a que se tomaron decisiones que dieron espacio material para esa emulsión comunitaria de la que he hablado entre compatriotas de dos naciones hermanas. Doctor Juan Alfredo, realmente pues fue muy grato tenerlo en el programa y muy importante esas propuestas que ha hecho a todos los asistentes a esta conferencia y la gente, como va a quedar grabada, como queda grabada en la página del 5 a las 5 en Facebook, pues lo va a ver mucha gente. Yo mismo voy a ser la persona que va a multiplicar la idea lanzada por usted después de haber hablado con la embajadora de Turquía. Me interesa mucho eso, por tanto, puedo hacerle fiel y decirle, no ha sembrado en un terreno árido, sino en un terreno fértil en el que vamos a ver cómo desarrollamos esa idea. Le agradezco mucho de verdad. Muchas gracias por la invitación y una feliz tarde. Bueno, muchas gracias. Gracias, pues. Ese apellido tuyo te compromete claro. ad eternum con Turquía. Por supuesto. Bueno, felicidades. Mucho gusto.